En nuestro apartado dedicado a las grandes voces de Asturias, hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros a quien fue y sigue siendo uno de los mejores cantadores de todos los tiempos. Ustedes le recuerdan. Su nombre, Laudelino García Palicio. De la primera época de Laudelino García Palicio, ¿qué conviene recordar? Bueno, pues no sé, yo creo que conviene recordar que yo empecé a cantar, era un chiquillo de 12, 14 años, ya oía cantar al Tordín, oía cantar porque era vecino mío, y ya empecé por ahí, pero bueno, yo sin mucha importancia, pero luego fui a la mili, y después de venir de la mili fue cuando lo tomé ya más o menos un poco en serio. Entonces me acuerdo de, no sé si fue el año 59 o 60, gané el primer concurso en Rumbo a la Gloria. Después de Rumbo a la Gloria, pues participé en todos los concursos que había, que si mal no recuerdo, con el que gané ya este año, después de estar en la silla, que fue en Andrín, en Llanes, me parece que se hace el número 47 primeros premios. Entonces, después de esos premios, bueno, pues unos los ganaba muy merecidamente, otros no, otros sí que si tenía suerte, otros y tal. Pues bueno, yo me iba defendiendo, y de hecho si alguno gané sin suerte, y que estaba muy bien, y los gano ahora que estoy en la silla, yo creo que voy aguantando el tinglado, porque bueno, yo nací con la canción asturiana, entre ellos creo que es una de las cosas que más me gusta, pero hay una cosa, mira, la canción asturiana no es ahora como era antes, Carlos, mira, porque antes no había esa televisión. Yo recuerdo que nosotros éramos 80 vecinos y había una sola radio en el pueblo, o sea que para ir, cuando aquellos concursos de Babel íbamos a escucharlos y tal. Entonces ibas a una pipa de sidra, allí cantaba, si te recuerdo de ir a Juan de Mier, y yo ahí escuchando, aprendiendo, y de otros muchos más que cantaban, y yo ponía metal, porque claro, en el bar no me dejaban entrar, pero en el bar todo era gaita y tambor y cantará, y yo a la puerta escuchando y escuchando, hasta que fui un poco más o menos aprendiendo. Y otra de las cosas que no estoy muy de acuerdo, y es que, aunque alguno crea que debe de ser así, yo creo que los cantantes deben de aprender, eso está muy claro, pero deben de poner algo de su parte, o sea, que no sea solo aprender, sino que pongan de su parte algo, porque entiendo que saldrá mucho mejor la canción. Cada uno llevamos una cosa dentro que la tenemos que exponer fuera, pero si tanto copiamos, y tanto quieren que sea como los demás, eso yo veo lo muy difícil. El cantante tiene que aprender, eso está claro, de alguien. Los mejores, bueno, no vamos a nombrar a ninguno, pero luego tiene que poner algo de parte de ellos para que la cosa siga. Y entonces, pues nada, yo voy a seguir dando guerra. Yo estoy ahora mismo apuntado a todos los concursos que hay en danza, y voy a seguir dando guerra hasta que, no sé, hasta que me dé muy convencido de que ya no puedo más, y cuando me vea convencido que no puedo más, entonces ya lo dejo. Pero si no, yo aquí, que cuente conmigo, que voy a Dios.
Y